Realizando la gestión de riesgo de desastres, veo no solamente el tema de la parte de salud mental en emergencias y desastres como la parte asistencial, sino que va estructurándose a través de una serie de aspectos, ¿no? En el trabajo, en los colegios, en cualquier institución, pero también a nivel de políticas de salud mental, a nivel de un sistema de gestión de riesgo de desastres. Aquí quiero revisar muy someramente acerca de la salud mental a nivel macro para irnos luego a cosas muy puntuales respecto a la intervención como primera respuesta en salud mental ante un desastre. Rápidamente quiero recordar un poco acerca de la legislación en Colombia respecto a la gestión de riesgo de desastres. Ya vemos que el 98 se da la ley que crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Luego, con el transcurso de los años a nivel mundial, somos testigos de este desastre que ocurrió en Armenia. Y bueno, creo que ahí marca una pauta no solamente para Colombia, sino para muchos países de Latinoamérica que empezaron a darse cuenta de la importancia de tener un ente y una legislación respecto a la gestión de riesgo de desastre. Vemos que en el 2011 se crea ya la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, creado ya por el presidente basándose pues en la ley 1444 del 2011, en donde se le da la facultad extraordinaria para generar algunas disposiciones dentro de la modificación de la estructura de la administración pública, ¿no? En el 2012 inmediatamente se habla de la política de gestión de riesgo de desastres y en el 2017, hace unos años, no solamente hablamos que el Sistema Nacional en Gestión de Riesgo de Desastres está en el Estado o es responsabilidad del Estado, sino que se hace aquí énfasis en donde decimos que la GRD es responsabilidad de todos. Y con este decreto 2157 del 2017 hablamos que se debe generar o elaborar un plan de gestión del riesgo de desastres en entidades públicas y privadas. Respecto a la legislación en salud mental, estamos aquí hablando ya al principio, en el 98 se adopta una política de salud mental. Más adelante, en el 2013, hablamos de la ley de salud mental y se dictan varias disposiciones referidos a todo el tema de la atención en salud mental, el enfoque que se va a dar en salud mental. En el 2018 se habla de una política nacional en salud mental. Para el 2019 ya se complementa la ley de salud mental, se complementa la política nacional en salud mental con esta política integral para la prevención y atención de consumo de sustancias psicoactivas, que va también ligado en el área de la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de salud mental en emergencias y desastres a nivel macro, podemos darnos cuenta, existen varios autores que hablan de las etapas cronológicas, ¿no? Relacionadas directamente con el desastre. Inbar habla del el periodo de choque, que es la primera etapa, donde toda la sociedad, hablando de el grupo de personas que se ve afectada por el impacto de un desastre de origen natural o antrópico, existe un miedo, hay un pánico, puede haber un desfallecimiento psíquico, una confusión, hay toda una agitación, una sensación de huida. Es la primera respuesta que tiene el ser humano, ¿no? O atacar o huir. Entonces entra en pánico. Luego de sucede el desastre, hay un periodo de exaltación narcisista. ¿Qué es esto? Digamos que hay actos de heroísmo, altruismo. El problema es que uno se da cuenta que ese altruismo de las mismas personas que han sufrido inmediatamente después del desastre empiezan a ayudar, algunos sin la capacitación previa y sin los cuidados previos, y lo que sucede es que estos rescatistas empíricos se vuelven víctimas debido a que no hay una adecuada programación, ¿no? Y también víctimas no solamente por el riesgo de que pueda haber alguna secuela, ¿no? O algún, digamos, algún muro que esté, hablando de un terremoto, ¿no? Un muro que esté como por caerse y uno se va y se lanza a salvar a la otra persona y se le cae el muro encima, sino que también hay el agotamiento, porque uno está
horas y horas tratando de salvar a las personas que han quedado, a los sobrevivientes, y uno termina también agotándose física y mentalmente, ¿no? Luego existe una exaltación solidaria, después de una o varias semanas hay una sensación en conjunto como sociedad, donde uno dice, bueno, listo, hemos podido superar la prueba, y uno está esperanzado en que empiecen a llegar esas ayudas, ¿no? Que tal vez las autoridades o que uno espera que lleguen por parte de las autoridades o del gobierno, ¿no? Luego existe generalmente este periodo de decepción que puede durar hasta un año, y uno, en lo que sucede es que hay un resentimiento, una resignación porque no llegan las ayudas que uno espera, no las que necesita, ojo, sino las que uno espera como sociedad, como pueblo. ¿M? Y empiezan a verse, a darse las comparaciones con otras víctimas, con víctimas de otros desastres, en donde a ellos sí se les lo ven como si a ellos sí se les hubiera dado una adecuada ayuda y a nosotros no. En fin, empieza a haber un estado como de tristeza, ¿no? Después del año ya hay un periodo de autorreparación, hay un equilibrio personal. Normalmente eso es lo saludable, ¿no? Podríamos hablar aquí que es de manera social, hay como una especie de, digámoslo, como un duelo, ¿no? Un proceso de duelo en donde uno termina haciendo la autorreparación. Sin embargo, las personas que no logran esta autorreparación terminan haciendo problemas en salud mental como un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, que es lo más común. Ahora, podríamos hablar ya de manera individual sobre las reacciones psicológicas según la etapa del desastre. Podemos hablar aquí la etapa de preimpacto, ¿no? Hay una situación de confusión y hay una oscilación entre hostilidad y apoyo comunitario, ¿no? Entonces, o reacciona a punta de bofetadas o vamos y yo te ayudo para poder salir adelante. Esa es la, digamos como que la confusión entre que va de un extremo a otro. Puede haber esa actitud fatalista por parte de algunas personas, y el otro extremo es lo que una negación total. Es decir, que aquí no está pasando nada, no va a pasar nada, como el coronavirus, ¿no? Como el COVID-19. Algunos podrían estar pensando cuando recién estaba llegando o incluso antes de que llegue a Colombia en este caso, pues que es una pandemia que definitivamente va a exterminar a la humanidad. Y por otro lado, hay otras personas que puedan haber estado pensando que eso es simplemente un invento y que no existe el COVID, ¿no? Como lo podemos ver en muchos países en el mundo que decían que el COVID no existía. Y una serie de teorías respecto al origen de esta pandemia, ¿no? Hay un fervor religioso, también algunas personas pueden llegar a una situación de eh, tener ese fervor religioso aumentado y esperar que Dios o la persona en quien le tienen fe o la entidad a la que le tengan fe va a superar, va a hacer que superen esta situación o que les va a hacer desaparecer su problema, ¿no? Hay nerviosismo, hay un acceso a la radio y a la televisión y en este caso también a las redes sociales de manera constante. En todo momento están viendo qué es lo que va a suceder porque están pensando en que este impacto o este desastre se va a dar, y qué pueden hacer uno qué puede hacer uno para que pueda solucionar este problema. Respecto a la etapa de choque, ya cuando llega la situación, cuando se da el desastre, hablamos de reacciones conversivas, es decir, de sensaciones de parálisis, ¿no? Pánico, culpa, dificultad para tomar decisiones. En este momento, todas las personas, o la gran mayoría de personas, se vuelven dóciles
ante los socorristas, hacen caso a lo que le digan. Son muy, se les puede dirigir fácilmente. Pero por otro lado, también pueden ser personas agresivas, ¿no? Hacia las autoridades, porque piensan que no están siendo apoyados de manera adecuada. Hay una ilusión de una posición central, ¿no? Que significa, a mí me tocó lo peor, ¿no? Que la persona en ese momento, el desastre, están diciendo, a mí me tocó lo peor, se me cayó la casa, ahora quedé en la ruina, o fallecieron mis familiares, entonces se pone en el centro, pero con un entorno, digámoslo, como depresivo. Luego en la etapa post-impacto, hablamos de una desorganización social que puede, hay unas personas que pueden llegar a hacer, digámoslo, como eh, juntarse para generar grupos que saqueen los centros comerciales, culpan al Estado, se sienten con derecho a todo, ¿no? Y hay una iniciativa muy baja y dependencia a que su felicidad o su sensación de bienestar puede depender mucho de lo que le den las autoridades. Respecto a la respuesta en emergencias y desastres, podemos darnos cuenta que podemos hablar de una primera respuesta y una respuesta complementaria, ¿no? Hablamos de una intervención inicial que se da entre los mismos pobladores, entre las mismas víctimas, que es ese proceso de autoayuda. Por eso aquí es importante hacer mucho el tema de la reducción del riesgo y la prevención, porque si nosotros preparamos a la población ante un desastre inminente de manera adecuada o a la prevención para ayudar a la prevención de un desastre, podría ayudarnos mucho este tema de la autoayuda y de esa manera que las secuelas puedan generarse o darse de manera tal vez mucho más baja de lo que estaríamos esperando. La primera respuesta, que son las acciones inmediatas y necesarias para salvaguardar la vida del paciente. Aquí es donde se hace la intervención y los primeros auxilios psicológicos. Luego, en un segundo momento, que es la respuesta complementaria, ya hablamos de acciones oportunas, adecuadas y temporales para brindar la asistencia humanitaria. Generalmente, la primera respuesta es en el momento del desastre, del impacto, en ese momento que pueda llegar la brigada y dar esos primeros auxilios psicológicos o inmediatamente después. Pero una vez pasan las horas o los días en donde ya se instalaron los albergues temporales, ya llegaron los hospitales de campaña, bueno, ahí es donde se empieza a hacer una terapia de crisis, que ojo que es diferente a los primeros auxilios psicológicos. Aquí ya hablamos de intervenciones individuales, intervenciones grupales, el briefing, en fin, hay una serie de técnicas que ayudan a que la persona que ha sido víctima o estado afectada por el desastre pueda, digamos, recibir la ayuda dependiendo del momento, ¿no? Todo esto se engloba dentro de la intervención en crisis, es decir, que la intervención en crisis hablamos que se da en una primera respuesta, en un primer momento, y se da luego en una respuesta complementaria para las personas que así lo necesiten. Ahora, es importante no solamente tener en cuenta que las víctimas que viven en ese lugar, que han sido víctimas del desastre, afectados por el desastre, deben recibir la ayuda. Muchos de nosotros, como profesionales de la salud mental, debemos estar preparados también para poder ayudar al personal de rescate. Debe haber previo rescate, se recomienda un proceso de psicoeducación, digamos que hay una especie de coaching aquí le he puesto, pero es como una sensación de apoyo emocional, como diciéndole, bueno, cualquier cosa, estamos aquí, somos un equipo, vamos a trabajar juntos, y un tamizaje breve, como ir viendo al profesional de la salud mental que vaya viendo quién es la persona que está más nerviosa, tal vez uno puede ir observando que algunos empiezan a llamar mucho por teléfono a sus familiares, o a estar mucho más inquieto, a sudar, a mirar a todos lados, en fin, hay algunos aspectos en el lenguaje corporal que podremos tener en cuenta para hacer ese tamizaje breve.
Durante el rescate también, si en el caso de que alguna persona quede afectada, o algún rescatista quede afectado, pues eh, el jefe de brigada en su momento le puede decir, mire, conversa con la psicóloga, con el psicólogo o con el profesional que esté en el área de salud mental ahí para que pueda recibir la ayuda y que pueda como tal vez bajar un poco esos niveles de estrés. Y posterior al rescate se puede hacer una intervención a nivel grupal o a nivel individual, dependiendo del caso, para este personal de rescate. Aquí les pongo tal vez algunos signos de alarma que podríamos tener en cuenta entre nosotros mismos, los profesionales que no trabajan en salud mental, también pueden ver eso en sus compañeros o en ustedes mismos, ¿no? Uno mismo puede ver, digamos que empieza a ver, ¿no? Dentro del grupo de rescatistas, ¿no? Comentarios sobre el estado de agotamiento físico. En todo momento se está quejando, que ya se siente cansada, que se siente cansado, que ya no puede más, que está como hasta al límite. Hay una actitud reservada, tal vez, para el cumplimiento de algunas acciones que requieren un mayor nivel de riesgo. Entonces, como que le dice, bueno, ¿quién va a subir aquí a la punta del cerro? O a esta estructura que está a punto de tal vez derrumbar, como que ya se va mostrando como con un poco de miedo, con nerviosismo, que ya no se atreve a hacer cosas o actividades que tengan que ver con el rescate en sí. También puede haber una necesidad constante de realizar llamadas telefónicas a sus familiares o amigos, ¿no? En todo momento está ahí llamando por teléfono, tratando de ubicar por WhatsApp o estando pendiente si hay señal o no hay señal. Entonces también es un signo de alarma. Hay una búsqueda frecuente de información sobre algún tipo sobre enfermedades, cuando hablamos de la pandemia o puede haber de cualquier desastre, y cierta credulidad a las noticias poco realistas. Muchos fuimos eh, víctimas tal vez en algún momento de todas las cosas que se decían en redes sociales respecto a cómo se podía, entre comillas, curar el COVID, ¿no? Entonces, si uno ve también que empiezan a haber este tipo de mira que yo acabo de darme cuenta que si uno hace tal cosa o podríamos hacer eh, algún tipo de situación mágica, digámoslo, cuando no tiene nada que ver, pues se puede generar alguna ayuda, pues como que uno puede estar pensando que esta persona ya está desesperada y tratando de buscar en situaciones o en aspectos que no tienen nada que ver con el rescate, se están eh, desviando de su misión, ¿no? Referencia a muchos problemas que ha dejado en su casa o familia, también, o sea, es decir, constantemente estar diciendo que no, que en mi casa dejé esto, que está pendiente que tenga esto, o sea, preocuparse o desenfocarse nuevamente de la misión por la cual está acá. Cambio en la calidad de empatía que anteriormente se lograba al establecer con el paciente o con la víctima, ¿no? O entre los mismos compañeros. Es decir, ya se pierde como, lo ven como un poco irritable, tal vez puede ofender a la víctima o a algún otro compañero, estar a la defensiva, cuando antes no era así. Entonces también puede ser una señal de alarma para pensar que esta persona está generando un burnout. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, creo que yo recuerdo que en el curso o en los cursos que nos daban allá en APH, siempre nos decían, lo primero, asegurar la escena. Esto es lo primero, lo más importante. Primero tiene que fortalecerse, asegurarse nuestra propia seguridad como rescatistas. Para poder hacer alguna intervención, cualquier tipo de intervención, primero uno tiene que estar seguro que el lugar donde va a intervenir es seguro para él como líder de la brigada y para su equipo. Y otro aspecto importante también es mantener la calma, ¿no? Aunque uno puede dar
algún tipo de acciones, accionar o direcciones como eh, fuertes, si queremos decirlo, eh, tienen que ser siempre contagiando la calma, ¿no? No contagiando el miedo o el nerviosismo. Entonces, ahí también tiene que ver mucho la inteligencia emocional de la persona que está dirigiendo la brigada, o en el caso de la persona que esté capacitado para poder hacer estos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Primero es importante tener estos aspectos. Una vez que ya uno asegura la escena, uno sabe que todo está tranquilo y luego uno llega a ver. ¿Qué necesitan? ¿Quiénes son las personas que necesitan? Pues las personas que lo acepten, ¿sí? Que se acceda de manera voluntaria a esta situación. ¿Quiénes son los que brindan los primeros auxilios? Las personas que estén capacitadas para poder dar estos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Uno puede dar un consejo, pero puede ser mucho más perjudicial si no está adecuadamente capacitado para poder intervenir, ¿sí? Y de esto me quiero ahí como detener y poner mucho énfasis porque lo he visto en APH, personas que trabajan en APH pero que no están capacitadas en salud mental y lo que hacen es empeorar las cosas o empeoraban las cosas para el psicólogo o para el psiquiatra que intentaba intervenir. Entonces es importante, la persona que esté capacitada, que lo haga, ¿no? El que no está capacitado, pues espera que llegue otra vez al curso de primer respondiente en salud mental o se capacita, ¿no? Pero lo tiene que hacer. En el momento que se pueda hacer, tan pronto sea posible, se hacen los primeros auxilios psicológicos, que la persona esté capacitada, que la víctima o el afectado lo quiera recibir, en ese momento se da ahí inmediatamente. Y tiene que ser en un lugar seguro, ¿no? No en una estructura que está a punto de colapsar. Uno tiene que asegurarse la escena, incluyendo aquí también, para poder hacer la intervención psicológica. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, según el Ministerio de Salud, recomienda estos 5 pasos, ¿no? Tiene que haber el primer paso, la empatía, esa sensación de uno conectarse con el paciente, con el afectado, con la afectada, para poder empezar a tener ese rapport, es esa conexión psíquica, emocional, para poder generar una intervención adecuada, ¿no? Y que el paciente, en este caso, recepcione todo lo que es necesario, lo que el terapeuta, lo que la persona que le va a dar la intervención, pues la persona pueda recibir todo eso. Y que obviamente se sienta de manera recíproca para que a uno le nazca, porque también aquí no solamente es lo que dice el libreto para una intervención psicológica, para los psicólogos que están escuchando esto, todos sabemos que a nosotros nos dan como una guía, ¿no? Pero cada uno le pone su sazón, ¿no? Cada uno le pone la manera de intervenir, su propio estilo. Entonces, aquí también es importante eso, ¿no? Uno evalúa la situación con el afectado para ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Posteriormente, se buscan las alternativas y qué acciones se pueden tomar para buscar la solución a los problemas, que ya en el paso 2 se evaluó. En el paso 4 hablamos de iniciar acciones concretas, como que bueno, listo, entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer para salir del problema, ¿no? Y en el paso 5 ya se hace un proceso de seguimiento y retroalimentación. Esto tiene que ser en un tiempo corto, que, que pueda ser, los tiempos terapéuticos hablan de 30 minutos a 45 minutos, pero ahí uno va regulando dependiendo también del caso, ¿no? Pero esos 5 pasos son importantes para que se puedan tener en cuenta, sobre todo hasta el cuarto, y al quinto se hace
más adelante se podría hacer.